Dios los bendiga a todos. Muy buenos días o buenas tardes, dependiendo de donde nos escuchen a través de las redes sociales y yo espero de que hayan escuchado con mucha atención la predicación, el estudio de no haga de Jesús su Señor y Salvador, y que debemos de entender perfectamente la voluntad de Dios para nuestra vida. Y precisamente el viernes fue el título La voluntad de Dios para nuestra vida. La voluntad de Dios es clara de principio a fin en la Biblia. Dios quiere ser adorado. Él desea que todo el mundo escuche, reciba, abrace y responda al Evangelio de su gracia por el bien de su gloria en toda la tierra. Y en consecuencia, no sorprende que las primeras palabras de Jesús a sus discípulos en el libro de Mateo sean: síganme y yo les enseñaré cómo pescar personas. Y en los días que siguieron, Jesús les enseñó que Él vino a buscar y a salvar lo que estaba perdido, a los que están perdidos, en Lucas 19:10. Y les dijo que así como el Padre lo había enviado al mundo, Él los enviaría al mundo, en Juan 17:18. En consecuencia, no nos sorprende que las últimas palabras de Jesús a sus discípulos fueran en Mateo 28:19: por lo tanto vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Esa es la voluntad de Dios en el mundo: crear, llamar, salvar y bendecir a su pueblo para la expansión de su gracia y de su gloria entre todos los pueblos. No se trata de encontrar esta voluntad, se trata de seguirla. Entiendan bien, no se trata de encontrar esta voluntad, se trata de seguirla. No necesitamos preguntarnos por la voluntad de Dios porque hemos sido creados para andar en ella. No necesitamos pedirle a Dios que revele su voluntad para nuestra vida. En lugar de eso, le pedimos a Dios que encuadre nuestra vida con la voluntad que ya nos ha revelado. La voluntad de Dios para nosotros, como discípulos de Jesús, es hacer discípulos de Jesús en todas las naciones. Por lo tanto, la pregunta que todo discípulo se hace es: ¿cuál es la mejor manera con la que puedo hacer discípulos en todas las naciones? Y una vez que hacemos esa pregunta, comprendemos que Dios quiere tanto que experimentemos su voluntad, que en realidad vive en nosotros para que podamos cumplirla. ¿Y cómo sucede eso? El título de hoy es El Espíritu Santo y la voluntad de Dios. Por eso Jesús hizo la promesa del Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo, el propósito de su voluntad no se puede cumplir. Ahora ustedes pueden estar pensando que no está simplificando demasiado la voluntad de Dios. Seguramente la voluntad de Dios va más allá de solamente predicar el Evangelio a todas las personas y hacer discípulos en todas las naciones. En un sentido, la respuesta a esa pregunta es efectivamente sí. La voluntad de Dios es más amplia que simplemente ganar personas para Cristo. Al mismo tiempo, ¿se han preguntado alguna vez por qué Dios, Jesucristo, nos ha dado de su Espíritu? Hemos visto que como seguidores de Cristo, Dios une nuestra vida con la vida de Jesús, poniendo en nuestro interior nada menos que el Espíritu de Jesús. Entonces, ¿cuál es el propósito de la presencia viva de Jesús en nosotros? El Nuevo Testamento responde a esa pregunta de varias maneras. El Espíritu Santo mora en los seguidores de Cristo para consolar y convencer, para dar dones y para proveer guía. El Espíritu Santo es el ayudador y el consejero.
que abre nuestra mente para comprender la palabra de Dios e impulsa nuestro corazón a ofrecer adoración a Dios. Por eso necesitamos entender muy bien esto. Necesitamos entender realmente cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida. Y hay demasiadas escrituras como referencia. Escuchen, está Juan 4:24, Juan 6:63, Juan 14:15 al 17 y Juan 14:25 al 26, Juan 15:26 al 27, Juan 16:4 al 15 y Primera de Corintios 2:6 al 16, Primera de Corintios 12 del 1 al 11 y Gálatas 5:22 al 23. Lean todas esas escrituras para que ustedes mismos se den cuenta. Ahora, no obstante, en medio de todas esas cosas, el Espíritu tiene un propósito universal que parece particularmente muy claro desde el momento en que llena a los seguidores de Cristo por primera vez. Cuando Jesús prometió enviar su Espíritu a sus discípulos, Él dijo: recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y serán mis testigos y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. En Hechos 1:8. Jesús ya les había dicho en Mateo 28:19 y también en Lucas 24:47 al 47, hagan discípulos y prediquen el arrepentimiento y el perdón de pecados a todas las naciones, porque eran testigos de estas cosas. La voluntad de Jesús para sus discípulos era que testificaran y Él enviaría su Espíritu Santo para ayudarlos a seguir y a cumplir esa voluntad. ¿Qué significa entonces testificar? Simplemente significa hablar, testificar acerca de quién es Jesús, qué hizo y cómo salva. Esa expresión verbal tiene un pleno sentido a la luz de lo que hemos visto hasta ahora sobre cómo actúa el Espíritu Santo en la Biblia. Un rápido repaso de las oportunidades en el Antiguo Testamento donde el Espíritu de Dios llena a diferentes personas nos revela un propósito particular que está asociado a la venida del Espíritu Santo. Analicen, por ejemplo, estos 6 ejemplos para ver si pueden identificarlos y entenderlos. En Números 11:25 dice que después el Señor descendió en la nube y le habló a Moisés. Entonces les dio a los 70 ancianos del mismo Espíritu que estaba sobre Moisés. Y cuando el Espíritu se posó sobre ellos, los ancianos profetizaron. En Números 24:2 y 3 también dice que cuando Balaam alzó la vista y vio a Israel acampando por tribus, el Espíritu del Señor vino sobre él y entonces pronunció lo que el Señor le dijo. En 2 de Samuel 23:2 dice que el Espíritu del Señor habla por medio de mí, sus palabras están en mi boca, en mi lengua. En 2 de Crónicas 24:20, entonces el Espíritu de Dios vino sobre Zacarías, hijo de Joaída, el sacerdote. Se puso de pie delante del pueblo y dijo: esto dice Dios. En Nehemías 9:30 dice: fuiste paciente con ellos durante muchos años, enviaste tu Espíritu, quien les advertía por medio de los profetas, pero aún así no quisieron escuchar. En Nehemías 9:30. Y miren en Ezequiel 11:5, entonces vino sobre mí el Espíritu del Señor y me ordenó que dijera:
Esto dice el Señor. ¿Qué notan aquí en estas 6 escrituras? ¿Qué es lo que notan? En cada una, el Espíritu de Dios está asociado con la palabra hablada. Cada uno de los que recibieron el Espíritu de Dios habló, profetizó la palabra de Dios. Y cuando llegamos al Nuevo Testamento, bueno, veamos 8 ejemplos diferentes en que Lucas describe personas que recibieron el Espíritu Santo. Y también analicen estas 8 escrituras y vean si reconocen y entienden un propósito común en ellas. En Lucas 1, 15 al 16, Juan el Bautista, cuando se habló de él, dice: será grande a los ojos del Señor, no deberá beber vino ni ninguna bebida alcohólica, y será lleno del Espíritu Santo aún antes de nacer, y hará que muchos israelitas vuelvan al Señor su Dios. En Lucas 1, 41 al 42, Elizabeth se llenó del Espíritu Santo, y Elizabeth dio un grito de alegría y le exclamó a María. En Lucas 1, 67, su padre Zacarías, de Juan el Bautista, se llenó del Espíritu Santo y dio la siguiente profecía. En Hechos 2, 4, todos los discípulos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otros idiomas, conforme el Espíritu Santo les daba esa capacidad. En Hechos 4, 8, entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes y ancianos de nuestro pueblo. En Hechos 4:31, después de esta oración, el lugar donde estaban reunidos tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y predicaban con valentía la palabra de Dios. Esta en Hechos 9:17 al 20. Así que Ananías fue y encontró a Saulo, puso sus manos sobre él y dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, quien se te apareció en el camino, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al instante, algo como escamas cayó de los ojos de Saulo y recobró la vista. Luego se levantó y fue bautizado. Después comió algo y recuperó las fuerzas. Saulo se quedó unos días con los creyentes en Damasco y enseguida comenzó a predicar acerca de Jesús en las sinagogas, diciendo: Él es verdaderamente el Hijo de Dios. Y la última, Hechos 13, 9 al 10, Saulo, también conocido como Pablo, fue lleno del Espíritu Santo y miró al hechicero a los ojos. Y luego dijo: tú, hijo del diablo, lleno de toda clase de engaño y fraude, y enemigo de todo lo bueno, nunca dejarás de distorsionar los caminos verdaderos del Señor. En estas 8 escrituras y las 6 anteriores del Antiguo Testamento, vemos donde las personas recibieron el Espíritu Santo y el resultado fue que comenzaron a hablar. Necesitamos entenderlo. Comenzaron a hablar. Ahora entiendan muy bien esto. Cuando la Biblia repite una y otra vez algo así, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, haríamos bien en poner mucha atención. La venida del Espíritu Santo al pueblo de Dios está claramente ligada a un propósito particular: la proclamación verbal de la palabra de Dios y el cumplimiento final de la voluntad de Dios. No es para hacer demostraciones de poder encerrados en 4 paredes, haciendo que se caiga la gente con shows que avientan hasta el saco y un tiradero de gente dentro del templo.
Pero ¿qué hacen esos que se caen? Se levantan y después enseguida comienzan a proclamar, a predicar la palabra de Dios. No, cada semana van a lo mismo, a que los tumben, oren por ellos y los tumben. Ahora, no estoy negando con eso de que no sean llenos del Espíritu Santo. Lo que estoy diciendo, realmente hemos entendido el propósito del poder del Espíritu Santo en nosotros. Jesucristo dijo en Mateo 24:14 que la última señal de su venida sería que el Evangelio sería predicado en todo el mundo. Y no vamos a poder hacerlo sin el poder del Espíritu Santo. Y eso es exactamente lo que vemos que Jesús cumple por medio de su iglesia en el Nuevo Testamento. Aunque Jesús asciende al cielo, en el primer capítulo de Hechos todavía sigue trabajando. Jesús derrama su espíritu en poder sobre su pueblo. Añade diariamente a la iglesia a los que son salvos. Jesús se aparece ante Pablo para salvarlo y llamarlo y a difundir el evangelio a las naciones. Él aparece ante Pedro para guiarlo a aceptar a los gentiles en la iglesia. Cuando Jesús es adorado en Hechos 13, Él aparta a Pablo y a Bernabé por medio de su espíritu para que el evangelio se extienda a nuevas regiones. Jesús guía a su pueblo a diferentes ciudades en diversos momentos. Y a medida que se predica el evangelio, Jesús toca corazones para que puedan creer. Jesús hace todas estas cosas por medio de su Espíritu Santo en sus discípulos. Lean también Hechos 2:33, Hechos 2:47, Hechos 9:1 al 31, Hechos 10 del 1 al 48, Hechos 13 del 1 al 4, Hechos 16, versículos 6 al 10, Hechos 14 al 37, Hechos 16, versículo 14 al 37, y el Salmo 34:8, para que lo confirmen. Necesitamos entender que el propósito del Espíritu en nuestra vida es glorificar a Cristo. Jesús lo dijo: cuando Él venga, Él me glorificará a mí, porque tomará de lo mío y se los hará saber. Y Jesús sigue haciendo lo mismo hoy. Así como Jesús llenó a sus discípulos con su poder y su presencia para lograr sus propósitos en el primer siglo, Jesús ha llenado hoy a cada uno de sus discípulos con su poder y su presencia para lograr su propósito en este siglo XXI que estamos viviendo. Sin embargo, tendemos a perder de vista esto, incluso en la forma en que hablamos del Espíritu Santo. Yo con frecuencia escucho decir a cristianos: bueno, yo comparto el Evangelio cuando el Espíritu Santo me guía. Escuchen esto, ¿Cómo es posible que afirmaciones similares a esta se sigan diciendo, aunque tienen algo de verdad? Queremos que sea el Espíritu Santo quien nos guíe en todo lo que hacemos, pero al mismo tiempo debemos recordar que el Espíritu Santo vive en nosotros con el propósito claro de difundir el Evangelio por medio de nosotros. Si tú tienes al Espíritu Santo, oficialmente puedes considerarte guiado para compartir el Evangelio. No necesitas esperar un hormigueo en la columna, ni que aparezca en el cielo un ángel con un mensaje especial para sentirte guiado, a hablarle a la gente de Jesús. Sencillamente obedece, abre la boca y habla acerca de la vida, la muerte y la resurrección de Jesús, y estarás cumpliendo el propósito de la presencia de Cristo en ti. Pero si no lo tienes, no vas a poder hacerlo. Romanos 8:9 dice que si de verdad el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo mora en nosotros, somos verdaderamente sus hijos. Y eso nos impulsa a predicar.
En otras palabras, cada vez que tú le hablas a otros acerca de la maravilla del Evangelio, estás cumpliendo la voluntad de Dios. Pero aparte de este pretexto, también oigo a cristianos que dicen, bueno, es que yo no testifico con palabras, testifico con mi vida, aleluya. Y nuevamente, hay cierta verdad en esto. Queremos que el carácter de Cristo se manifieste en nuestras acciones. Al mismo tiempo, cuando Jesús dijo a sus discípulos que recibirían su Espíritu y serían sus testigos en el mundo, no los estaba llamando simplemente a ser amables con la gente que los rodeaba, ya sea en una corte o en cualquier circunstancia. La función básica de un testigo es hablar, como ya hemos visto. 10 de los 11 apóstoles que oyeron las palabras de Jesús en Hechos 1 no sufrieron el martirio porque andaban por el mundo haciendo buenas obras. Los mataron porque daban testimonio verbal de la palabra de Dios. En pocas palabras, los mataron por predicar de Cristo. Por eso fue que los mataron. Hoy en día tenemos hermanas y hermanos en todo el mundo que están presos. Hay lugares donde no se puede predicar abiertamente la palabra. Son perseguidos, son asesinados. No porque sonrían mientras sirven a otros, no porque tengan festivales de a ver quién da el mejor grito, a ver quién va mejor vestido de vestido mexicano, no por hacer festivales de entretenimiento, eventos para complacer los vientres de los miembros, no. Los mártires desde el primer siglo hasta este siglo XXI mueren porque propagan el Evangelio, porque predican. Y te pregunto esto con mucha responsabilidad y amor. ¿Acaso no suena un poco ignorante y hasta arrogante decir, particularmente en regiones donde hay libertad para proclamar el Evangelio, que es suficiente testificar con nuestra vida? Dios nos ha dado un Evangelio en que creer, un espíritu para tener poder y un idioma para hablar con un propósito grande, glorioso y global que exalta a Dios y que trasciende toda la historia. Desde el comienzo de los tiempos hasta ahora, Dios ha estado obrando, llevando personas hacia Él y nos está usando para lograr su voluntad. ¿Crees tú esto? ¿Crees que Jesús está obrando en el mundo a tu alrededor y quiere usarte en función de su voluntad para cumplir su obra? ¿No será que la voluntad de Dios para nosotros es que enfrentemos cada día de esa manera? Y tal vez Él está haciendo cosas de las que no tenemos la menor idea en la vida de las personas con las que trabajamos, con las que vivimos, con las que nos rodeamos cada día. Tal vez Dios las ha puesto en nuestro camino para que escuchen el Evangelio de nuestros labios. Quizá mientras compartimos su Evangelio, Él les abrirá los ojos para que puedan ver su gloria. Y esto fue la expectativa diaria de los discípulos hace 2000 años. Entonces, imagínate que estás sentado en un lugar y si acaso Dios ha venido preparando a la persona que está a un lado de ti, donde estás sentado, tomándote un café o comiéndote algo. Y si Dios en su soberanía ha arreglado las circunstancias de la vida de la persona que está a tu lado, preparando el escenario para una conversación acerca de Jesús entre tú y ella, y si Dios decide usarte mientras compartes el Evangelio para cambiar la vida de esa persona que está ahí para siempre. Sin embargo, tal vez pienses,
No es así de fácil comenzar a hablarle de Jesús a la persona que está sentada o que va a un lado de mí o que está sentada en donde estoy comiendo, lonchando, tomándome un café. Claro que todos tenemos temores que rápidamente salen a flote. El miedo de ofender a alguien si le hablo de Jesús, el miedo a decir algo equivocado, el miedo a ser rechazado o simplemente el miedo a iniciar una conversación incómoda. Sin embargo, esos temores son la señal de que estamos olvidando quiénes somos. Somos seguidores de Cristo, que hemos sido crucificados con Él. Ya no vivimos, sino que Cristo vive en nosotros. Cristo ha unido su vida a la nuestra y nos ha dado su espíritu con ese propósito. Y sin Él tenemos motivos para temer, si no lo tenemos. Pero con Él tenemos motivos para confiar. Pablo le dice a Timoteo que el Señor no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por nosotros mismos, pues claro que vamos a fallar si lo queremos hacer en nuestras fuerzas. Pensemos en la naturaleza extravagante del Evangelio que compartimos. Les decimos a las personas que son malvadas en lo más íntimo de su ser y que están condenadas por su pecado y destinadas al infierno. Pero sin embargo, hace 2000 años, el hijo de un carpintero judío que afirmaba ser hijo de Dios fue clavado en una cruz de madera. Y ahora el destino eterno de cada persona depende de que se niegue a sí misma y lo declare Señor y Salvador y Rey. Y a primera vista, este mensaje parece ciertamente difícil de proclamar. ¿Cómo podría alguien creerlo? Las personas creerán el Evangelio por la misma razón por la que tú lo has creído. Porque el Espíritu de Dios te abrió los ojos para ver la gloria de Dios y para recibir la gracia de Dios. El único que puede convencer de justicia, pecado y juicio es el Espíritu Santo. Pero no lo hará si tú no predicas, porque la palabra de Dios es espíritu y es vida. Y es una espada que tiene que ser predicada para que haga su labor, como Jesús lo dijo en Juan 6:63 y como Hebreos 4:12 también lo dice. Durante los últimos 2000 años, Dios ha querido atraer a las personas a Él por medio de la proclamación de su palabra, por el poder de su Espíritu, y sencillamente nos llama a nosotros a hacer lo mismo hoy. Mientras seamos fieles en obedecer su voluntad, Dios será fiel en bendecir su palabra. A medida que Jesús transforma nuestros pensamientos y nuestros deseos, nos va conformando a su voluntad. Escúchalo bien, tiene que ser transformado tu pensamiento, tu mente. Cristo nos prepara en una diversidad de formas para servir en diferentes lugares y posiciones a través de distintas vías. Sin embargo, hay algo que es constante y muy claro. Al volvernos a Jesús, Él nos transforma. Al morir a nosotros mismos, vivimos en Él. Nos da un corazón nuevo, limpio de pecado y lleno de su Espíritu. Nos da una mente nueva, una manera completamente nueva de pensar. Nos da deseos nuevos, anhelos completamente nuevos, y nos da una voluntad nueva, una manera completamente nueva de vivir. La voluntad de Dios es que cada discípulo de Jesús haga discípulos de Jesús. Ninguno de nosotros necesita esperar un suave susurro
o que un ángel descienda del cielo, o alguna coincidencia al azar, o señales sobrenaturales en el cielo para saber lo que Dios quiere que hagamos con nuestra vida. Es más, no tenemos que esperar nada. Lo que necesitamos es ser sensibles a su palabra, a su presencia que ya vive en cada uno de nosotros. Y al hacerlo, descubrimos el deleite que se encuentra no en buscar la voluntad de Dios, sino en experimentar la voluntad de Dios. Y mejor todavía, descubrimos que pertenecemos a toda una comunidad de hermanos y hermanas comprometidos con el mismo propósito. Por eso no olvides que el propósito del Espíritu Santo en la Biblia, ¿cuál es? ¿Cuál es el propósito? ¿Lo entendiste? El Espíritu Santo y la voluntad de Dios están completamente ligados. Vamos a orar. Hoy siento la necesidad de orar, que oremos mucho. Necesitamos aprender a orar. Necesitamos aprender a orar. El Señor me está dando una palabra específica acerca de la oración. Y tal vez en esta semana o la próxima, no sé, cuando Él dé luz verde, la compartiremos. Pero por hoy, dejemos que el Espíritu Santo nos convenza. Y mañana entenderemos que Dios no tiene un plan B. Escúchalo bien. Dios no tiene un plan B. El título de mañana del devocional, del estudio, estará impactante. No existe un plan B, pero por hoy entiende el propósito de Dios es que el Espíritu Santo y la voluntad de Dios están ligados. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias. Gracias por tu amor, por tu misericordia, Señor. Gracias, Señor, porque tú mismo dijiste en 3 capítulos, tú, Señor, nos lo recuerdas en Juan 14, Juan 15 y Juan 16, acerca del Espíritu Santo, y que no nos dejarías huérfanos, Señor, que el Espíritu Santo vendría, que nos consolaría, nos enseñaría, nos empoderaría y nos recordaría todas las cosas que tú hablaste, Señor, que nos iba a guiar a toda verdad, a toda justicia, como tú mismo dijiste, el Espíritu de verdad. Y hoy el Espíritu Santo hace lo mismo que hacía en el Antiguo Testamento y que tú nos enseñaste lo que hacía en el Nuevo Testamento, porque tú no comenzaste tu ministerio sin antes ser lleno del Espíritu Santo. Cuando fuiste bautizado y el Espíritu Santo descendió y posó sobre ti, Señor, y se escuchó la voz del cielo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Pero nunca antes se había escuchado la voz del Padre hacer esta afirmación, y era porque aún no venía el Espíritu Santo sobre ti, Señor. Pero una vez que vino el Espíritu Santo, que se identifica con la deidad, la Trinidad del Padre, del Hijo y del Espíritu, se pudieron escuchar esas palabras de afirmación: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Lo mismo sucede con cada uno de nosotros. Cuando recibimos el Espíritu Santo tuyo, Señor, como tú lo dices, Señor, en Romanos 8:9, es que verdaderamente somos tus hijos y tú te complaces. Pero viene con un propósito, como tú lo dijiste. Cuando venga el Espíritu Santo, Él me glorificará, porque tomará de lo mío y se los hará saber en Juan 16:14. Y es lo que hace el Espíritu Santo. No podemos decir que tenemos el Espíritu Santo tuyo
y no testificar, no hablar, no predicar, no cumplir la voluntad. No podemos decir que tenemos tu espíritu y seguir amando mal las cosas del mundo y lo que está en el mundo, que el hacer tu voluntad, que el obedecerte, que el predicar tu palabra, que esa es la gran comisión, el propósito de nuestra vida, de cumplir la voluntad de Dios junto con el Espíritu Santo, es exaltarte en todo lo que hagamos. Por eso Pablo decía, todo lo que hagamos, sea de palabra o de obra, hagámoslo como para Dios y no para los hombres, porque todo debe de ser dirigido hacia ti, Señor. Pero no podemos hacerlo si no entendemos cuál es el propósito del Espíritu Santo en nosotros. Así como lo vimos hoy, cuál era el propósito del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, era predicar, hablar, testificar de lo que tú decías y tú les ordenabas que hablaran. Hoy es lo mismo, así como lo hiciste en el Nuevo Testamento, cada vez que eran llenos del Espíritu Santo, aún antes de que tú dieras la promesa, Señor, antes de ascender al cielo. Vemos los ejemplos que vimos, Señor, que se profetizaba, se hablaba de ti, te exaltaban todos aquellos que eran llenos del Espíritu Santo. Pero ¿qué estamos haciendo nosotros? De verdad te exaltamos con nuestra vida, de verdad testificamos con ese poder que tenemos dentro de cada uno de nosotros, el Espíritu Santo. De verdad tenemos ese anhelo de congregarnos con el cuerpo que es tu iglesia, que es la novia. No podemos decir que te amamos y que no queremos relacionarnos con la novia cuando no nos congregamos, cuando no nos alimentamos de tu palabra. Es una incongruencia total el querer recibir todos los beneficios, porque entonces no somos novia ni esposa, seríamos amantes que están adulterando, que solamente esperan los beneficios, pero no el compromiso, Señor. Revélanoslo a través de tu Espíritu. Revélanoslo, Señor, y que sea renovada esa mente carnal por la mente tuya. Como Pablo dice, tenemos la mente de Cristo. Ayúdanos, Espíritu Santo, a renovar nuestra mente. Sabemos que nosotros debemos renovar nuestra mente, el espíritu de nuestra mente, como tú lo dices, Señor, en tu palabra en Efesios 4:23, que renovemos el espíritu de nuestra mente. Pero te necesitamos, Espíritu Santo, para que tú nos ayudes. Y sobre todo, para adorar al Padre en espíritu y en verdad, en el nombre de Jesús. El Espíritu nos guía a adorar en el nombre de Jesús. Y adoramos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Ayúdanos a entenderlo, Señor, en el nombre de Jesús. Señor, y que cada petición de nuestros hermanos sea alineada a tu voluntad. Que no pidamos mal, como dice Santiago, sino que sea alineado a tu voluntad, para cumplir el propósito para el cual nos has llamado. Sabemos que hay hermanos que están enfermos, no solo físicos, sino espirituales, y del alma también, encarcelados en prisiones de resentimiento, de odio, de perdón, de falta de perdón, de amargura, y se están enfermando porque se están aislando de la familia por la cual diste tu vida. Porque tú no moriste por todo el mundo, Señor. Amaste a todo el mundo, pero solo te entregaste, diste tu vida por la iglesia, la novia. Tú mismo lo dices en la palabra, Efesios 5:25, Señor, que tú te entregaste y diste tu vida por la iglesia. Y cada creyente que tenemos el Espíritu Santo, hemos sido sellados con las arras, con la garantía de tu Espíritu. Por eso te damos gloria y honor en este día, Señor. Abre nuestro entendimiento, libéranos de esas cadenas de apatía y que podamos tener hambre y sed de ti, Señor. Te lo rogamos en el nombre de Jesús.
Amén y amén.